Eso me hace reflexionar que no todas las tormentas que vienen a nuestra vida vienen para destruirnos, sino que están permitidas por Dios para construir. Es un indicativo de que no estás en el lugar o lo que estás viviendo no es la voluntad de Dios. Hay algunos escogidos que están jugando al escondido conmigo. Estás determinado, estás convencido, tienes la convicción del llamado que Dios te hizo. No tienes por qué irte a esconder a una cueva. Él tiene un libro escrito con días nuevos, con episodios nuevos, con destinos nuevos, maravillosos. No rindas ante el problema, ante la situación, ante ese escenario que te está afligiendo, que te está causando presión. No, al contrario, ríndete, pero a Dios, para que Él entonces venga con poder sobre ti. Vas a ver la mano de Dios, vas a ver la respuesta de Dios. Hoy venimos desde la azotea para anunciarte, para decirte, no sueltes el llamado. Queremos bendecirte en el nombre de Jesús y darte la bienvenida a nuestro podcast desde la azotea, donde proclamamos y anunciamos lo que Dios está hablando en este tiempo, porque mejor es una palabra a tiempo que 1000 fuera de tiempo. Y como dice Dios en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Y me encuentro con mi esposa, la pastora y profeta Eliana de Ocaris. Tesoro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, mi amor, gracias. Y bueno, agradecida con Dios. Amén. Por supuesto, nuevamente y una vez más, y no dejamos de agradecer a Dios por lo maravilloso que es y por supuesto por este tiempo que el Señor nos ha permitido tener, este podcast desde la azotea. Así que bueno, expectante de lo que Dios y lo que vamos a conversar en esta tarde. Absolutamente bien. Hoy vamos a conversar acerca de un tema que le pusimos alerta a los escogidos. Y esto tiene como esencia hacer un llamado de alerta y de avivamiento, de despertar, de levantamiento, de restauración, de impulso, de aliento de vida a aquellos que han sido llamados y escogidos para una asignación específica en Dios. Y Dios nos hablaba de esos llamados y de un grupo, ¿no? Y dentro de este grupo de llamados vamos a tocar 3, que son los que Dios nos ha venido mencionando. Y el primero de ellos es, pero antes quiero decir lo siguiente, entendiendo que bíblicamente podemos comprender que hay 3 etapas del llamado, que es el llamado general, que es cuando alguien recibe a Cristo y luego se conecta y comienza a servir en la iglesia. Está el llamado inicial, algunos le dicen inicial, y son aquellos que de repente comienzan a estar en alguna área. Y está el llamado específico, que de alguna manera es como que llegas a tu destino final, a posicionarte en lo que Dios quiere hacerte. Ejemplo, pastor, evangelista, salmista. En la iglesia, pues. En la iglesia. El llamado de iglesia. Totalmente, pero también hay algunas personas que están en Dios y que tienen algunas asignaciones específicas en algún lugar, alguna empresa, alguna institución. Pero queremos en este momento hablarle a el primer grupo de esos llamados que Dios nos ministra, y el primero de ellos es aquellos que su llamado los está llamando, pero algunos no lo están respondiendo, lo están desatendiendo, o simplemente están huyendo de ese llamado porque están muy afanados, están preocupados. Lo que están haciendo hoy los tiene completamente, como dijiste, que estábamos hablando, que mencionabas de que lo absorbían. Los tiene, sí, absorbidos, pues realmente, solamente enfocados y absorbidos en todas esas ocupaciones. Y algunos de ellos, sin duda, saben que Dios los está llamando, saben que están pasando por un momento difícil y Dios los está llamando. Y esto me recuerda, y me identifico mucho con esto, porque yo recuerdo que yo me encontraba en un contexto laboral hace muchísimos años y estaba en ese lugar, pero antes, meses antes, yo había recibido a Jesucristo. Fui a una iglesia invitado
llegué a esa iglesia y recuerdo que tuve un encuentro con Dios por medio del Espíritu Santo. Claro, yo hoy sé que es el Espíritu Santo, pero en aquel momento no sabía que era el Espíritu Santo, pero sí sabía que Dios había sido ese día tan real para mí, tan palpable. Sé que Dios me tocó, que Dios me selló y sabía que Dios era real, pero luego las preocupaciones, las ocupaciones, tenía mis propios planes y tenía mi propio destino que yo me había trazado, pero no sabía que Dios había incorporado dentro de mí un destino, un propósito, tenía un depósito para su propósito. Y recuerdo que me encontraba en este contexto laboral en el cual duré muchos años trabajando, esforzándome, lo di todo, me preparé, me esforcé, pero de repente, inesperadamente, llegó y se desató una tormenta terrible que se levantó contra mí en ese lugar y se me vino encima muy fuerte y yo me sentí realmente decepcionado. Y pienso que a veces ese tipo de cosas Dios las usa para, las permite para, como un medio para llevarnos a Él. Y entonces me sentí tan decepcionado, tan triste, tan afligido, no entendía nada de lo que estaba pasando, pero hoy, después de muchos años, comprendí que esa tormenta había sido permitida por Dios. Y eso me hace reflexionar que no todas las tormentas que vienen a nuestra vida vienen para destruirnos, sino que están permitidas por Dios para construir la ruta y trazar la ruta, nuestro destino más grandioso y más glorioso, mucho mayor de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Entonces, cuando Dios te quiere conectar a su destino, va a hacer que te desconectes de tus planes, va a venir a cambiar, alterar nuestros planes para conducirnos a Él. Pero hay algo que quiero dejar edificar, porque de repente hay personas que están identificándose con lo que estoy diciendo, y quiero usar este punto para ser una guía y una ayuda que te va a restar muchos años de no resultados, años de dolor, años de sufrimiento, años en que las cosas no salen bien, porque si esa tormenta te está viniendo de repente, posiblemente es que Dios te está llamando. Pero muchas veces queremos aferrarnos a lo que nosotros queremos hacer y entonces no entendemos que Dios nos está llamando. Pues desde la azotea hoy queremos darte una alerta y decirte: hey, Dios te está, ¿verdad? Dios te está llamando. Y quiero restarte años con este testimonio, porque a la primera tormenta yo no me volví a Dios y luego siguieron llegando tormentas. Entonces yo hoy quiero usar esta plataforma para decirte que acércate a Dios, porque si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Cuando nos acercamos a Él, entonces Él va a desbloquear ese propósito y destino grandioso que tiene para nosotros, porque dice la palabra de Dios que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, sino para darnos un futuro y un porvenir grandioso en Dios. Recuerdo también que el Señor me ministraba algo tremendo, y es que a veces hay personas que están haciendo algo que de pronto se sienten realizados, pero su corazón se siente tan vacío. Entonces eso es un indicativo de que probablemente no estés en el centro de tu propósito. Por eso es que no te sientes a plenitud. Cuando estamos en el centro del propósito en Dios, no importa las tormentas, no importa lo que pasemos, tengamos o no tengamos, siempre nos sentiremos plenos, porque estamos en la plenitud de su propósito y su propósito. Importantísimo esa señal que estás indicando, porque me venía esto a la mente, que muchos dirán: bueno, ¿en qué momento entonces yo sé cuándo es Dios? ¿Cuándo cuándo estoy encaminado en el propósito de Dios? Y dijiste algo perfecto. O sea, si tú te sientes vacío, y eso es tremendo, porque eso te pasó a ti también, ¿verdad? Sí. Según tu testimonio, te sentías vacío. Entonces, eso quiere decir, aunque en aquel momento no lo sabías, pero ya lo sabes y lo sabemos, eso es un indicativo de que no estás en el lugar
o lo que estás viviendo no es la voluntad de Dios para tu vida y no te está encaminando hacia tu propósito o al cumplimiento de tu propósito o a ese camino que te ha trazado el Señor. Entonces es importante mencionar eso, ¿verdad? Esa señal. Es importante que los que están escuchando sepan ¿cómo hago entonces para saber si yo estoy en el camino de mi llamado, mi propósito? Eso es una señal. Ahora no sé si tienes otro indicativo para eso. Sí, tremendo. Es algo que, bueno, no otra señal, pero sí hay algo que el Espíritu Santo me recuerda en este momento. Y es que tal vez, o sí, creo que puede ser otro indicativo. Y es que de repente sientes que tu vida ya pasó, que no hay algo nuevo que pueda suceder, o sientes que tu vida o la historia de tu vida ha sido nada productiva, no han ocurrido un círculo y no han sucedido cosas grandiosas, o simplemente creo que es lo que lo que el Señor quiere que diga. Quizás tu vida sientes que ha sido un desastre y que como que bueno, no tengo esperanza para otro tipo de vida. Yo quiero decirte algo que dice la palabra de Dios. El salmista David dijo, y en tu libro, hablándole a Dios, estaban escritas todas las cosas acerca de mí que aún no habían existido. Entonces, eso quiere decir que hay un libro con historias, capítulos nuevos para tu vida. Óyeme, ve a Dios, Él tiene un libro escrito con días nuevos, con episodios nuevos, con destinos nuevos, maravillosos. Sí. No estarán exentos de lucha, pero estarán llenos de victoria y de momentos extraordinarios, nuevos para ti. Las luchas van a estar, pero y eso es un detalle que también estaba pensando, me vino a la mente también ese punto de que a veces no es que, como mencionabas al principio, todas las tormentas son permitidas por Dios. Hay tormentas que son consecuencia de mi desobediencia. Sí, totalmente. Y aunque esas tormentas al final, si eres obediente, si tienes el oído presto, si reaccionas, pero solamente en Dios, de verdad vas a encontrar entonces el volverte a Dios, y en ese volverte a Dios vas a poder encontrar el camino real y verdadero, la luz al final de ese túnel donde tú vas a poder ver, wow, aquí ya se me abrió una luz, se me abrió un camino donde ya entiendo qué está sucediendo y sé entonces en principio hacia dónde debo caminar o qué debo hacer. Y no estarás sola, estarás con Dios. Amén, también. Amén. Y, perdón, también vamos a ir con el segundo grupo, y este grupo es aquellos, el Señor me ministraba algo que suena un poco gracioso, y es que Él decía, hay algunos escogidos que están jugando al escondido conmigo, y Dios te manda a decir en este momento que Dios no ha terminado contigo. Wow. Que lo que comenzaste en Dios, Dios lo va a terminar, y Dios te envía este episodio desde esta azotea para decirte con un silbido apacible que Dios te está diciendo sal. Y en este segundo grupo de llamados, que son los que están jugando al escondido con Dios, estos estaban en el llamado. Estos son los que estuvieron trabajando, luchando y haciendo la obra de Dios, pero las luchas, las persecuciones, las difamaciones, tal vez el no ver resultado, inclusive... No soportaron el proceso. Totalmente, no lo soportaron. E inclusive hay algo que me ministraba grandemente y que quiero hablarlo, y es que el Señor me ministraba que hay algunos que pensaron que estaban solos, que no tenían ayuda, y déjame decirte que si Dios te llamó es más que suficiente. Amén. Te reconozcan o no te reconozcan, si el cielo te aprobó, simplemente no necesitas la aprobación de la gente. Y muchas veces pensamos que somos los únicos que estamos trabajando, no, y hay un sinnúmero de personas que Dios está usando, y que a veces parece que estamos solos. No es que estamos solos, es que estamos siendo preparados. El Señor nos está preparando para que nosotros podamos soportar
el peso que lleva el ministerio, nos va a... El llamado, correctamente. Y lo que puedas estar haciendo en el Señor según su asignación. Ahora, estos que están escondiéndose son aquellos que entraron en una cueva. ¿En cuál cueva, tesoro? Esa cueva que entraron, tenemos el ejemplo de Elías. En el caso de Elías, él se escondió por esa persecución. Y es lo que mencionaba hace un momento, a veces no soporta o muchos no soportan el proceso. Por causa de esta persecución, por causa de la oposición, pues muchos quieren agradar al hombre. Y es importante saber que por eso muchas veces se esconden en esta cueva. Y hay muchos que pues en este tiempo de persecución deciden esconderse, como tú muy bien lo dices, en esta cueva, y lo hacen porque no quieren afrontar esa parte del proceso. Esa parte del proceso donde Dios está probando precisamente que tú vas a hacer su voluntad, que tú vas a cumplir su llamado, que tú vas a seguir las instrucciones que Él te está dando, a pesar de que algunos no puedan verlo, porque hay que entender que en ese llamado de los escogidos hay que hacer cosas o hay que seguir instrucciones de Dios que muchos no lo van a entender, pero que si tú, como mencionabas hace un momento, tú estás seguro en lo que Dios y permaneces firme en lo que Dios te indicó, en el camino que Dios te trazó, aún en medio del proceso, porque dijimos que aún van a haber luchas y no es que te vas a librar de las luchas, pero precisamente en esas luchas, si tú estás determinado, estás convencido y tienes la convicción del llamado que Dios te hizo, no tienes por qué irte a esconder a una cueva, porque tienes el respaldo de Dios. Cuando tú tienes el respaldo de Dios, eso es lo que tú mencionabas hace un momento, cuando tú tienes el respaldo de Dios, tú no necesitas la aprobación del hombre. Por lo menos en el llamado ya tú sabes que Dios te llamó. Tienes que permanecer en ese camino que Dios te trazó. Entonces, en el caso de Elías, él se escondió en la cueva debido a esta persecución. Él se asustó, él retrocedió, él desistió. Por un tiempo él desistió, digo, no, yo desisto de esto porque si no me van a matar, si no me van a dejar avanzar. Y no, el asunto no es ese, el asunto es que si Dios te llamó, lo que tú decías, y vuelvo y recalco esto, pues si Dios te llamó, Dios va a terminar contigo lo que Él inició. El llamado que Él depositó en ti, Él lo va a completar. Totalmente. Y hoy desde la azotea queremos ser para ti esa voz o ese silbido apacible que te dice, hey, despierta, sal, ven fuera porque ni siquiera he comenzado contigo. Hay un depósito que voy a usar según mi propósito para libertar a otros, para restaurar a otros, para sanar a otros, para cumplir la promesa que le hice a muchas personas, inclusive la promesa y el depósito que está en ti va a desatar la bendición de promesas en otros. Así es, amén. Y de esta manera llegamos al tercer grupo, y este tercer grupo de llamados tiene que ver con aquellos que hoy se encuentran dentro del llamado, pero están pensando en colgar la llamada, están pensando en trancar la llamada y en soltar la asignación, el llamado, el ministerio, a lo que Dios les mandó a hacer. Y todo esto debido a que por el largo tiempo de proceso, y dentro de ese largo proceso, microproceso, hay un punto donde se han agotado de tal manera que piensan que Dios se olvidó de ellos. Y hoy queremos decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Hoy Dios está viniendo como esa voz para decirte, no me he olvidado de ti. Y quizás muchos en este momento se encuentran que su carne está implorando rebelión y quieren soltarlo porque están pensando que la promesa que Dios les hizo no la ven, que no ven los resultados. Y hay algo que Dios me ministraba
dos cosas dentro de lo que puede estar pasando. Inclusive esto se conecta un poco con nuestro podcast anterior, Sí. y es que probablemente estés dentro del ciclo intermedio y al mismo tiempo en ese ciclo intermedio puedas que sin darte cuenta estés repitiendo ciclos y estés repitiendo ciertos errores que Dios quiere que rindas ante Él. Y Dios me ministra que siempre es bueno, inclusive todos los días de nuestra vida, en esta vida cristiana, debemos autoexaminarnos, debemos ir a la presencia de Dios para que la presencia de Dios diagnostique y que nosotros podamos clamar desde allí y decirle a Dios que renueve nuestro espíritu, que siempre esté creando un corazón nuevo, porque en esa rendición a Dios, en eso ir a la presencia diariamente y negarnos a nosotros mismos, donde la perfección y de Dios se va a ir dando en nosotros, claro, y el que Él vaya dándonos la fortaleza en nuestras debilidades. Entonces Dios me decía, tal vez me ministraba el Espíritu Santo que pudiese ser que estés repitiendo algunos errores, y yo recordaba una frase que Dios me decía hace tiempo, es que yo tengo cosas preparadas para mis hijos, para mis ministros, para mis siervos, para aquellos que yo escogí para una asignación. Tengo cosas listas para mi pueblo que se las quiero entregar, pero su desobediencia me indica que aún no están preparados para recibirla, y Dios la tiene lista, te la quiere dar, claro, pero no tienes la madurez para recibirla, porque Dios sabe, y tú lo mencionabas, que eso nos puede hacer daño, daño, y no podríamos saber manejar eso que vamos a recibir. Claro. Lo otro es que pudiese ser que te encuentres en la transición y no entiendes nada, no sabes qué es lo que estás pasando, pero en esa transición lo que tienes que tener es rendición para conectarte a la bendición, pero no desconectarte ni soltar lo que Dios te entregó. Y quiero leerte Jeremías 20, verso 9. Jeremías dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. En un momento se sintió con deseos de soltar lo que durante años estuvo haciendo para Dios, porque era vituperado, porque era perseguido y probablemente estaba tan agotado. Pero justamente en ese momento dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, no te resistas, ríndete a su llamado. Ríndete ante Él y Él va a levantarte. Y dice, y no pude hacerlo. Declaramos que nada podrá sacarte del llamado, que nada hará que sueltes el llamado. Tienes que abrazar el llamado, la palabra, y que nada te mueva. Recuerda que la palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, la palabra de Dios, es inmutable, inquebrantable. Vas a ver la mano de Dios, vas a ver la respuesta de Dios. Hoy venimos desde la azotea para anunciarte, para decirte, no sueltes el llamado. Y quiero leerte el Salmo 80, verso 17. Fortalece al hombre que amas. Hoy Dios en su amor te está fortaleciendo, está multiplicando, añadiendo nuevas fuerzas. Puedo sentir en mi espíritu cómo te levantas, cómo comienzas a avanzar. Sal de la cueva, porque hay un camino trazado glorioso para ti. Y dice, me gusta el verso 19 porque dice, haznos volver a ti. Hoy queremos traer ese espíritu que Dios te dice, hey, vuelve a mí, hijo, que te estoy esperando. Y te dice, no lo sueltes, sal de la cueva. Y tú que sabes que Dios te está llamando, solo deja que Él te lleve a sus brazos, porque ahí estarás seguro. Él te va a cargar por encima de las circunstancias, Él te va a levantar por encima de las situaciones, como un padre a un hijo cuando lo levanta, como una madre a un hijo como la levanta, así Dios te restaura. Sí, no te rindas ante el problema, ante la situación, ante ese escenario
que te está afligiendo, que te está causando presión. No, al contrario, ríndete, pero a Dios, ríndete todo tu ser, rinde tu espíritu a Él, ríndete todo tú a Dios, a Jesús, para que Él entonces venga con poder sobre ti, obre en ti y haga algo extraordinario, porque cuando rendimos nuestro ser, nuestro espíritu ante Dios, Dios hace cosa nueva, Dios hace algo extraordinario, Él hace una obra maravillosa en nosotros. Amén, te vemos brillar, te vemos resplandecer en tu llamado y en tu asignación, porque este es el tiempo que Dios tiene todo listo para el levantamiento de la iglesia de los últimos tiempos, y Dios te está llamando para alistarte, para alcanzar, para conquistar las almas para Cristo. Así que de esta manera queremos bendecirte y pedirte que te suscribas a nuestro canal, activa las notificaciones, comparte este video. Si fue de bendición, va a ser de edificación para otros, para que nos ayudes a expandir el reino y también nos ayudes a expandir este podcast de parte de Dios. Te bendecimos y les bendecimos en el nombre de Jesús desde la azotea.